Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. A todos nuestros hermanos que llegan de su trabajo, las hermanas que han estado laborando durante el día, usted que ha llegado seguramente de hacer alguna diligencia en la calle, este es el momento de poder tomarse un café, seguramente sentado a la mesa con su familia, ya con su equipo, con su dispositivo encendido y seguramente trasladando a su televisor. Mientras está participando allí, pues va a escuchar la palabra de Dios. A nuestros amigos que, bueno, por primera vez nos ven, esperamos que estas enseñanzas de la Biblia sean útiles a su vida y que usted pueda no solamente ser un oidor, sino un hacedor de lo que la Biblia enseña. Estas enseñanzas bíblicas no pretenden más, sino que los cristianos sean edificados. Yo podría perfectamente hacer aquí enseñanzas sobre positivismo y sobre humanismo y sobre muchas cosas, pero yo estoy centrado fundamentalmente en enseñar lo que la Biblia dice y particularmente para creyentes en Cristo, para creyentes en Cristo. Sin embargo, usted que seguramente es una persona nueva que está oyendo, pues usted podrá discernir si lo que le compartimos de la Biblia es útil. Ya usted tendrá una respuesta en su corazón y en su vida acerca de lo que Dios está haciendo. Esta noche quiero agradecer a todos su compañía, su asistencia, su cariño, su afecto y su oración permanente para que Dios nos ayude. Así que quiero compartir con ustedes un tema esta noche que tiene que ver con 2 de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a colocarle un título: lo que debemos saber para crecer. Lo que debemos saber para crecer. Y va a estar basado en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17 y 18. Antes, quiero invitarlos a orar. Una oración corta para pedir a Dios que nos guíe a nosotros y nos dé sabiduría para compartir con ustedes. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Permite que podamos oír tu palabra, aprenderla, Señor, y vivirla. Usa esta noche al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Gracias por hacerlo, Señor. Exhórtanos si es necesario, anímanos si es necesario, porque realmente lo que queremos es hacer tu voluntad. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Si usted tiene Biblia a la mano, pues mejor que lo lea. Y si no la tiene, pues aquí nosotros vamos a leer. Dice el texto bíblico: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Observen ustedes el pronunciamiento que hace Pedro. Si ustedes saben de antemano que son débiles, si ustedes saben de antemano que hay dificultades, si ustedes saben de antemano que hay teorías y conceptos, incluso personas y nuestro adversario el diablo atacándolos, procuren guardarse. No sea que estos errores y todas estas cosas los arrastren y caigan de la firmeza que ustedes tienen espiritualmente. Pero aparte de guardarse, está diciendo el texto, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finaliza diciendo: a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Empecemos diciendo que hay muchos creyentes en Cristo, muchas personas creyentes que asisten a la iglesia y permanecen en ella por años, por muchos años,
pero uno observa que su crecimiento es muy poco y por no decir que casi ninguno. Algunos llevan muchos años y no han aprendido a orar. Me ha ocurrido en más de una ocasión que voy con alguien que me invita a su casa o vamos a un restaurante. Pastor, lo invito a almorzar, vamos a un restaurante, yo quisiera charlar con usted un poco, que tuviera un tiempo de esparcimiento. Y sí, voy con ellos. Gracias a todos por sus invitaciones. Yo no me niego a ir a la casa de nadie y bueno, estoy siempre pronto, pero me sorprendo porque cuando llegamos ellos a veces quisieran que yo orara por el alimento, por la comida en el restaurante. Y yo siempre les digo, no, usted es el anfitrión, ore usted. Y qué triste a veces me siento que la comida es muy buena, pero la oración es muy mala. No saben orar. Se traban todos, no saben qué decir, no saben cómo darle gracias a Dios mínimo por la comida. Entonces yo digo, este es el resultado de una falta de crecimiento y de aprendizaje de lo que la Biblia enseña. Porque duran tiempo y años y oran lo mismo y oran de igual manera. Uno observa que no leen la palabra, que no leen la Biblia. Y si es a veces la prueba que hacemos aquí mismo en el estudio bíblico, que cuando utilizamos el Dios le bendiga y uno responde con un versículo y hay gente que inmediatamente empieza a temblar y empieza a buscar la Biblia por toda parte porque no saben un versículo bíblico. Entonces está esa gente que no crece. Mucho menos si no oran, si no leen la Biblia. A veces vienen a la iglesia cada 15, cada 20 días, cada mes, cada por ahí que les queda tiempo que su conciencia los acusa. Entonces ellos perfectamente, uno les pregunta, bueno hermano, ¿y por qué no vino el domingo a la iglesia? Hombre, mire que tenía... No, pastor, a mí se me olvidó. No, es que me cogió el sueño. No, pastor, lo que pasa es que teníamos un paseo en tal parte con mi familia, entonces nos fuimos. Pero lleva 3 o 4 semanas sin venir a la iglesia. Esa gente nunca avanzan en el conocimiento de Dios, nunca avanzan. Y uno tiene que tener claro que el plan de Dios en todo el proceso humano, incluso de la naturaleza, el plan de Dios es nacimiento, es nacer, es crecer, madurar, envejecer y morir. Eso es básicamente. Entonces, muchos de esos creyentes que nacen no crecen, pero además tampoco maduran como deben. Siguen siendo niños espirituales. Siguen siendo niños espirituales. Y a mí me llama mucho la atención porque San Pablo un poco hablando a la iglesia de Corinto, no sé si lo recuerdan, por allá en el capítulo 3, versículo 5, exhortando a la iglesia de Corinto. Miren lo que les dice del versículo 1, a ver, hasta el versículo 5, Angie. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Oh, qué tremendo Pablo hablando de la iglesia de Corinto. ¿No es que les dice? Ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Y me ha tocado darles leches como a bebés, y no vianda, no pan, no carne, porque ustedes no son capaces de digerir esto. Y eso pasa mucho en la iglesia moderna. Hay muchos creyentes que como no tienen madurez espiritual, como no leen la palabra, como no están nacidos en la palabra, como no están nacidos en la oración, como no ayunan, porque no ayunan. No, pastor, es que aguantar hambre, pastor, es que... Como no oran, es que yo ya no sé qué decir. Como no leen la palabra de Dios. Uno les dice, vamos a orar en la palabra. ¿Saben qué es orar en la palabra? Es tomar la palabra de Dios y empezar a orar en ella.
Señor, tu palabra dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la declaración de tu palabra está clara, Señor. Oh Señor, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es orar en la palabra. Y luego decir, oh, ¿quién vendrá delante de tu presencia? ¿Quién, Señor, si no es limpio de manos, de corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño? Eso es orar en la palabra. Orar en las promesas de la palabra, Señor, y tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Dios, si tu palabra dice, yo creo esa palabra y declaro esa palabra, que por un camino vendrán contra mí, pero por 7 caminos tendrán que huir. Eso se llama orar en la palabra. Pero ¿cómo hace usted para orar en la palabra si usted no lee la Biblia? Si usted no memoriza la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted no ha crecido, que usted es un niño espiritual, que usted todavía hay que darle leche en un tetero, en un biberón hay que darle, porque el día que le damos una comida más fuerte, ese día se indigesta, se enferma, se daña su estómago. Entonces a veces uno de pastor tiene que tener tanto cuidado con esto, porque estos creyentes no entienden, no comprenden lo que está pasando. Y cuando uno les dice, mire hermano, no se preocupe, vamos adelante, la palabra dice que el Señor es nuestro ayudador. Sí, pero eso dice usted porque el problema no es suyo, el problema es mío. Y acuérdese que la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entre usted más oiga la palabra de Dios, entre usted más venga a la iglesia, entre más lea la palabra de Dios, entre más escuche, usted va a desarrollar su fe, va a desarrollar su madurez espiritual. Pero si usted viene a la iglesia cada 20 días, cada mes, si usted lee la Biblia cada que va a ir al culto, porque la lleva al culto, entonces la toma y usted la coge y está llena de polvo y usted la limpia para traérsela a la iglesia. Entonces, usted no puede ser una persona madura espiritualmente. Y esto es muy importante. Entonces la pregunta esta noche es, ¿cómo puedo lograr crecer? ¿Qué debo saber para crecer? Y a mí me llama mucho la atención que cuando Angie estaba leyendo primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el 5, el versículo 3 del capítulo 3 dice esto, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El lenguaje de una persona o de un niño espiritual o de un inmaduro espiritual es quejarse en vez de ser grato, en vez de agradecer a Dios. Es discutir en lugar de hacer. Es torpedear en vez de permitir hacer. Una persona, niño espiritual, siempre, cuando hablamos de algo dice, el problema es qué. Y a mí que me perturba trabajar con personas que cuando estamos haciendo un proyecto o vamos a trabajar en algo dicen, no, es que ellos ven primero el problema. No. Yo primero veo las ventajas y después analizo cuáles pueden ser las dificultades que se me presentan. Vamos a ir a evangelizar a Córdoba. Vamos a ir a predicar. Ay, pastor, el problema es que imagínense que es que a mí me duele mucho la espalda. Pastor, ¿y qué tal que por allá nos cojan y nos lleven? ¿O qué tal que se voltee el bus? ¿Y qué tal que uno se montara en un avión pensando que se va a caer? ¿Usted se sube a un avión pensando que se va a caer? ¿O usted se sube al Transmilenio pensando que se va a estrellar? ¿O usted le pone la mano a un taxi pensando que en la otra esquina lo van a atracar o lo van a matar o se va a estrellar? No, nadie, porque si no, entonces nadie podría hacer nada. Y mucho más nosotros que somos personas de fe, maduros espirituales. No, vamos, esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, a eso nos llamó el Señor. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Nadie podrá detenernos. Eso es otra cosa. Pastor, ¿y cómo puedo yo hablar así? ¿Cómo hago yo para hablar así? ¿Cómo hago yo para pensar así? La primera cosa que usted debe hacer, que debe tener en cuenta, es lo que San Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. Escuche la palabra, desear, desear. Nosotros debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Y la primera cosa para uno alimentarse es desear, querer. Esto quiere decir que para un crecimiento apropiado hay que tomar el alimento apropiado. Eso es lo que está diciendo. Dice Pablo, desean como deseando como niños recién nacidos. Y acabamos de leer lo que Pedro dice en la segunda epístola. Y parece ser que él se enfoca en esto, viendo la necesidad de los creyentes. Lo que acaba de decir, de leer a Angie en Primera de Corintios. No les pude hablar a ustedes como adultos, porque ustedes todavía son niños, porque ustedes todavía son carnales. Y aquí Pedro le está diciendo la mejor manera de ustedes saber cómo crecer es que ustedes tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo se hace con un bebé? Déjenme que utilice estos ejemplos tan sencillos, pero bueno, son muy útiles. ¿Cómo se hace con un bebé? Ya les he dicho que yo tengo un nieto y apenas tiene 1 año y 2 meses. 3 meses creo que tiene ya. Y todo el proceso lo hemos ido viviendo. Cuando él recién nace, entonces uno quisiera de abuelo comprarle todo lo que ve en la calle, pero lo único que alimenta a ese niño es el seno de la mamá. Y eso es lo que él desea. Y a veces ya con 1 año incluso acabamos de almorzar, él está a la mesa con nosotros y él termina de comer lo poquito que come, pero si lo ponen a comer y él ve a la mamá, él lo que desea es la leche materna, el seno de su mamá. Él sabe, su naturaleza sabe que debe el alimento apropiado para él poder crecer y fortalecerse, es el seno de la mamá. Y miren ustedes lo saben, al principio no toman sino el seno de la mamá, luego empieza el médico a hablar y lo llevan a controles y entonces el médico dice, ya le pueden dar esto, denle esto pero sin sal, denle esto pero sin azúcar. Terrible la comida al bebé al principio. Y luego dice entonces denle... ¿Y qué es lo que el médico busca cuando llevan al niño al control? Talla y peso. Él hace una relación entre cuánto pesa y la talla que tiene. Entonces lo ponen en la balanza para saber cuánto pesa y lo miden para saber cuánto ha crecido. No podría dársele al niño una comida en esa edad que no le permita crecer. Eso pasa también con la vida espiritual. Eso pasa también con la vida de nosotros en Cristo. En el mundo hay mucho alimento disponible, pero no es el alimento apropiado para nosotros. Pero ese alimento no es bueno para crecer. Cuando uno usted enciende ya su televisor, ¿qué es lo que ve? Violencia en las noticias. Cuando usted va a ver una novela, entonces en esa novela empieza a ver, ¿y qué es lo que ve? Violencia, homosexuales, ¿cierto? Mafia, violencia, muerte. Eso es lo que ve. Ese es un alimento. Ese es un alimento que entra por los ojos, que entra por los sentidos, que entra por los oídos. Y usted sabe que hay niños, bebés, que sus mamás para entretenerse ellas allá con el teléfono, le prenden el televisor al niño todo el día y usted de repente ve a un niño que no sabe nada, que apenas está aprendiendo, como eso es lo que lo alimenta, entonces él ya hace con la boca y con el dedito como si estuviera disparando. O algunos que ustedes oyen por ahí diciendo vulgaridades y groserías. ¿Por qué ellos son así? Porque ese es el alimento que les dan. Entonces, si hay alimento, claro que hay alimento, pero un alimento que no es bueno para que nosotros crezcamos. Y es que no hay una novela donde no haya un homosexual. Y pueden molestarse conmigo todo el que quiera, ese es un problema de ustedes. Ese es un problema de ustedes.
Y yo no voy a hacer una conferencia sobre si nacen o se hacen. Seguramente algún día tendremos una discusión o un planteamiento bíblico acerca de qué es lo que son, qué es lo que dice la ciencia. Pero hoy no es el día. Simplemente estoy mencionando violencia, derramamiento de sangre, homosexualismo, borrachos y drogadicción. Eso es lo que uno ve. Yo le pregunto, ¿eso es bueno para usted? ¿Eso alimenta su vida espiritual? No la alimenta. Ahora, déjenme mencionar otra cosa. Conectado acá. Entonces me centro en el televisor todo el día y entonces digo, no, pastor, es que yo no veo eso. Es que yo lo que veo es el fútbol y yo lo que veo son los deportes, yo lo que veo son tal y tal cosa. También eso es una comida. Demasiado entretenimiento. Entonces una persona puede gastarse perfectamente 1, 2, 3 horas viendo televisión o viendo 2, 3, 4, 5 partidos, viendo jugar o viendo hacer cosas, demasiado entretenimiento y se va perdiendo la visión de lo que uno realmente quiere, Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, hablando el Señor en la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 14, hace una mención muy interesante acerca de esto. Y yo quiero un poco hablarlo. A ver, Angie. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Escuche eso, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Y esa es una lucha en este tiempo. Porque uno contrata un canal de televisión. Antiguamente, pues en el tiempo de nosotros estaba RCN, pues, habían 3 o 4 programadoras, no habían más. Ahora uno compra una línea de estas de televisión, tiene 270, 500 canales. Usted puede ver ahí todo lo que quiera. Desde películas de violencia, infantiles, usted puede ver historias, usted puede ver naturaleza, puede ver todo lo que quiera, puede ver pornografía toda la que quiera la puede ver. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Llamarnos a la ociosidad. Y hay padres alcahuetas que permiten que sus hijos, y es más, es que ellos los forman para eso. Los quieren, para que el niño no llore, le prenden el televisor. Y ahí ya. El niño está 4 o 5 horas, ahí se duerme, le dan tetero, le dan seno y vuelven otra vez y lo dejan ahí. Estás creando un hijo ocioso. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y uno como jefe del hogar tiene la obligación de saber qué es lo que está pasando, bien sea que esté el padre o la madre, lo que está pasando. Y eso tiene que tener un límite. Entonces ahora nos preguntamos por qué el hijo mío no quiere hacer nada, por qué mi niña no hace nada, por qué todo el día están en el televisor. Pues porque usted les permitió eso. Y la Biblia nos amonesta a nosotros con respecto al tema. Proverbios 28, 19, el libro de Proverbios, mira lo que dice la Biblia acerca del ocioso. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Oiga, el que labra la tierra se llenará de pan. Es decir, el que trabaja, el que labora, nunca tendrá hambre. Mire lo que dice el texto. El que labra su tierra se saciará de pan. Es decir, el que labora, el que trabaja, el flojo, el ocioso, el perezoso, se llenará de pobreza. La pobreza es el resultado de la ociosidad, de la pereza. Y uno se sorprende en este tiempo con los jóvenes. No se sorprende, pero ni modo de echarle la culpa a los jóvenes, la culpa es de los padres. Porque ellos no enseñan, no guían. No ponen a sus hijos a hacer las labores que a ellos les corresponden, ¿no? Una señora a los 60 y pico de años, 60 años, con un hijo en la casa de 37, 40 años, y ella saca la basura a la calle, ni siquiera es capaz de eso. Porque es su hijito. Ese hijito que no le gusta trabajar, esa hijita que no le gusta hacer nada, pues si no le gusta trabajar, póngala a hacer en la casa, y si no, pues que busque un camino, busque un espacio. Porque no está bien. Esa gente no crece.
Esas personas no van a crecer. Si ahora con la atadura del juego. Estaba escuchando acerca de unas terapias ahora y unos trabajos que están haciendo porque uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, particularmente los jóvenes, no tengo el nombre técnico, pero es la enfermedad que han adquirido los jóvenes de estar en el teléfono todo el día jugando. Eso se ha convertido en un vicio terrible, como la droga, como el alcohol. 2, 3, 4, 5 de la mañana conectados haciendo esto. Y no hacen nada más. No se puede crecer de esa manera. No se puede crecer espiritualmente cuando en medio de tantos canales de televisión en nuestros teléfonos lo que buscamos es la inmoralidad, la pornografía, que entra por los ojos, además que nos la venden y ya ni nos la venden, nos la dan gratis. Y el Señor está en contra de esto. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 13, en una versión que tenemos ahora. Actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Escuchen, Efesios capítulo 5, versículo 3. Tengo 3 versículos ahí en esa versión que me llaman mucho la atención. Efesios capítulo 5, versículo 3. Ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera hablar de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Entonces, ¿qué hace un creyente, entre comillas, en Cristo, sentado frente a su televisor o en su teléfono, viendo pornografía? Cuando la Biblia dice que eso ni siquiera se nombre entre nosotros. Todo esto que habla de la inmoralidad sexual, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y vamos a leer otro texto que está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. Temo también que en mi próxima visita mi Dios me haga sentir vergüenza de ustedes y que me haga llorar por muchos de ustedes que desde hace tiempo vienen pecando y no han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y los vicios que practicaban. Oigan, esas son las palabras de un líder espiritual, de un pastor que está preocupado cuando escribe la epístola a los Corintios. Dice del sufrimiento y de las lágrimas que él tiene y la vergüenza que él va a sentir delante de Dios, porque muchos creyentes en Cristo, en la iglesia, practican todo este tipo de desórdenes. De ahí que vale la pena mencionar lo que San Juan dice en la primera epístola, capítulo 2, versículo 15 al 17. Escuchen lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuche, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es importante. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que poner cuidado, tenemos que tener atención con respecto a mantenernos firmes en lo que Pedro dice en la profesión de nuestra fe. No sea, dice él, no sea que estas cosas nos hagan caer de nuestra firmeza. Mire, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que estas cosas les perturban, les dañan, no les permiten crecer, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, déjenme decir que todo creyente en Cristo, para poder crecer, debe desarrollar una vida de devoción fuerte. Una vida devocional fuerte. Eso es lo que tiene que desarrollar un creyente. Porque de todas maneras, la conexión permanente con el Señor, como les vengo diciendo, hace que nuestra vida sea fuerte. Nuestro estudio de la Biblia, nuestra oración, hace que se desarrolle nuestra fe y nuestra viveza espiritual. Y por eso la recomendación en estos casos es que los creyentes en Cristo tengan
o desarrollen una vida devocional. ¿Y qué es entonces una devoción? Es un sentimiento de profundo respeto y de admiración a Dios. Es un profundo respeto y admiración a Dios que nos inspiran a tener una relación permanente con Él. ¿Cómo entonces, pastor, uno puede iniciar una vida devocional? Primero, hay que empezar con Dios y su palabra. Cuando usted se levante, yo siempre escucho esto y me causa mucha gracia. Es que yo me levanto, inmediatamente voy a la cocina y me tomo un café. Y antes de cualquier cosa yo voy, me tomo un café. Después que me tomo un café, vuelvo a vivir. Vea qué diferencia. Yo antes de tomarme el café o el vaso de agua o de comerme una fruta para empezar el día, primero voy al Señor. ¿Con qué empiezo el día? Con una oración. ¿Con qué empiezo el día? Fundamentalmente orando. Y es que en el momento inmediato que me despierto a las 4:30, 5, depende de la hora, yo inmediatamente hago una oración, acostado incluso. Es la primera cosa que hago. Y a mí alguien me dice, no, yo lo primero que hago es ir y poner el café. Después que me tomo el café, empieza mi vida. La vida mía empieza todos los días. Inmediatamente me despierto orando. El salmista dice esto en el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Escuchen eso. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana, Señor, entonces estaré en tu presencia y esperaré en ti. El Salmo 55, 17. Vuelve otra vez el salmista a mencionarnos esta relación que existe con Dios temprano y su palabra. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Escuchen, él tiene la certeza que en la tarde, que en la mañana y en cualquier momento él oirá su voz, pero hace mucho énfasis en su primer contacto, en su primera relación. Entonces, mi vida devocional debe empezar inmediatamente me despierto, con Dios y su palabra. Segundo, dedicando tiempo para agradecer a Dios. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración. Aprendí desde muy joven que mi primera expresión al despertarme es, Padre, mi alma te alaba y te glorifica. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por lo que me has permitido vivir, porque he podido descansar, inicio este día en tu nombre, en gratitud. Y esto, el Salmo 34, el salmista vuelve a darnos una lección sobre eso. Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oiga esto, bendeciré a Jehová, agradeceré a Jehová todo el tiempo y siempre estas palabras de agradecimiento estarán en mi boca. Oh, hermanos, y una tercera cosa es buscando cosas que edifiquen mi fe durante todo el día. Buscando cosas que edifiquen mi fe todo el día. ¿Cómo se edifica uno espiritualmente? Pues nosotros somos la familia de Dios y nos edificamos animándonos unos a otros. Esa es la función. La Biblia está enseñando siempre que bueno cuando usted toma el teléfono y llama a José. Hola José, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí vamos luchando. ¿Y cómo están las cosas? ¿Y cómo está la familia? Bien. Y aquí voy, estoy y va contando y dice, bueno, no importa, te animo, vamos a seguir adelante, el Señor está con nosotros, ¿me dejas que yo ore por ti? ¡Ah, qué cosa tan maravillosa! Me sucede permanentemente que a veces tomo un día para empezar a llamar creyentes en Cristo, en la iglesia, a los que a veces no puedo saludar por las 2 reuniones de la mañana el domingo. Y entonces los llamo entre semana. Hola hermano, ¿cómo está? Bien. Hola pastor, qué bendición. Y todos terminan diciendo, pastor, gracias por la llamada. Me anima, me bendice que usted me llame. Buscando edificar y además buscando
ser edificado. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:11? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es. Qué bueno cuando uno llega a la congregación o llega al culto y puede encontrarse con el hermano, con la hermana. Y déjenme leer lo que el mismo Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, que ya sobre estamos trabajando este punto, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta es una forma de crecer, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia y todas las detracciones. Ahí está. Debemos aprender particularmente lo que Pedro está diciendo aquí. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante. Debemos saber, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que desarrollar una vida devocional. Hay un segundo asunto que quiero compartir por razones que se acaba el tiempo, pero voy a continuar luego con el 3 y el 4, pero vamos a ir al segundo. Debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten. Hebreos capítulo 10, versículo 25, 10:25, Hebreos 10:25, escuchen lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuche, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como la madre o el padre buscan alimentar a sus hijos recién nacidos, que es de eso es que venimos hablando. Cuando hablamos del bebé y el seno y el alimento maternal y darle el alimento que corresponde. Acá mismo, el texto nos está diciendo que el Señor nos dio a nosotros los pastores la tarea de apacentar las ovejas. Y la Biblia, ustedes saben que la grey de Dios, cuando estamos hablando de la grey, hablamos del rebaño. El Señor Jesús dice claramente, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando el Señor habla en Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, versículo 3 y 4, un poco para meternos en este tema de los pastores. El Señor le dice a Israel, le dice a su pueblo, yo les levantaré pastores que los pastoreen. Vamos a leer ese texto. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahí está el papel fundamental de nosotros los pastores, y estoy diciendo que nosotros debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten y que Dios ha colocado a los pastores ¿para qué? Para poder apacentar sus ovejas. Ese término apacentar significa dar pasto al ganado. Y no se moleste por eso, la Biblia dice que somos ovejas y que el Señor es pastor. Y dar pasto al ganado, ¿qué es lo que realmente significa? Es alimentarlo, es amaestrarlo
para defenderse, es enseñarlo para que conozcan, es adiestrar de manera espiritual. Esa es mi labor, esa es nuestra labor. Que algunos se hayan desviado y que algunos hagan otra cosa y que se enriquezcan y todo ese tipo de cosas, eso ya la Biblia en el libro del profeta Ezequiel, hablando el Señor, habla de eso, ya habla de eso. Y eso el Señor llamará a cuenta a cada uno y tendrá que darle cuenta por lo que hace, pero la labor fundamental de nosotros los pastores es apacentar, es dar alimento, es guiar, es enseñar, es fortalecer, es poder mostrar el camino. Eso es lo que hace el pastor cuando va al frente. Eso es lo que hace el pastor cuando va atrás, con su vara, guiando. A veces, la Biblia enseña incluso que a veces el pastor a esa oveja descarriada que anda por allá tiene que irse, buscarla y quebrarle una patica. Y cargársela y echarla al hombro. Ustedes no saben cuántas tengo que cargar yo en el hombro. Cuántas tengo que andar reprendiendo o guiando con amor. A veces con mucho carácter, porque también el pastor requiere tener carácter. Uno, ¿qué tal con un pastor pelele, que todo el mundo hace lo que quiere y no pasa nada? No. Solamente por congraciarse con 3 o 4 o con los más ricos de la iglesia. No, Dios nos libre de eso. Yo no estoy en ese plan. Yo tengo una tarea y una responsabilidad de apacentar, de dar alimento y procuro dar el mejor alimento. Ustedes observan estas enseñanzas que hay muchas citas bíblicas, hay muchos textos bíblicos. La Biblia explicando la Biblia, aclarando la Biblia. No hay mucho concepto mío, es Biblia, porque yo creo que no existe una enseñanza en ninguna parte donde se comparta tanta Biblia como la que hacemos nosotros, porque esa es mi tarea. Mi tarea no es que ustedes oigan mis palabras y mis pensamientos o mis conceptos. Mi tarea es que ustedes como ovejas sean guiados, sean enseñados. Y hay cosas que a veces yo no quisiera enseñar, pero están en la Biblia. Y el Espíritu Santo me dice que tengo que hacerlo. Y si a usted le gusta, pues bien, y si no le gusta, pues también. No, pues que es que yo no, y lo digo públicamente, no estoy aquí para agradar a nadie, estoy aquí para enseñar la Biblia y para agradar a Dios. Porque mi tarea es alimentar, mi tarea es amaestrar, mi tarea es enseñar, mi tarea es adiestrar de manera espiritual a niños, a adolescentes, a jóvenes, a personas adultas, a mayores de edad, a ancianos y a todos. Guiarlos, ¿para qué? Para que juntos, como rebaño, podamos ir al cielo. Otro asunto importante, lo que menciona el texto que acabamos de leer. Asistir a la iglesia es demasiado importante. Es importante asistir a la iglesia porque esto nos permite madurar, Ya el texto estaba diciendo, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre y mucho más cuando sabéis que aquel día se acerca. Y es cierto que hemos pasado por una condición muy difícil, de pandemia y de dificultad, pero ya esto está pasando. Y hay unas normas de ponernos el tapaboca, lavarnos las manos, cuidarnos, pero hay que venir a la iglesia. La iglesia es el lugar donde me encuentro con Dios, me encuentro con mis hermanos, me encuentro con la alegría, con la emoción de poder saber que hay un pueblo que adora a Dios. Una cosa es el culto que hacíamos los domingos, que lo transmitíamos, y otra cosa es presencial, otra cosa es vernos, es sentirnos, es emocionarnos, es sentir la gloria de Dios sobre nosotros juntos. Eso es muy importante. Además, no olviden ustedes la tarea tan importante que nosotros tenemos. En lo que dice la Escritura, cuando Pablo escribe a los Efesios, el Espíritu Santo nos habla, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí, escuchen eso. Qué importante es. ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. ¿Para perfeccionar a quién? A las ovejas. ¿Así? ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Qué es ministrar? ¿Qué es ministerio? Es servir. Entonces, la tarea mía es perfeccionar a los santos, a los creyentes, para el servicio. Y la parte de B dice para edificación del cuerpo, para edificación del cuerpo. Y estamos hablando de crecer, de edificarnos en el cuerpo. Entonces, de ahí que su asistencia a la iglesia sea tan importante. Además, ahí es el lugar de comunión. Ahí es el lugar de compartir. Aquí es el lugar donde oramos los unos por los otros. Aquí es el lugar donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. El amor y la comunión cristiana nos alienta. Es aquí donde somos exhortados a servir, a participar del culto. Esto nos fortalece. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo se sintió usted en la pandemia sin congregarse? Si usted me dice bien, normal, entonces usted ya estaba a punto de morir espiritualmente. Yo me sentí muy mal. Y había gente que venía durante el tiempo fuerte de la pandemia y del encerramiento y se paraba en la puerta y lloraba en la puerta de la iglesia. Y había gente que timbraba y tocaba diciéndome que los dejara entrar en el momento de la grabación, que querían estar llorando. Me decían, pastor, no sabe cuánta falta me hace venir al culto. Esta es la gente que desea, realmente desea crecer. Como dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si usted me dice eso, pero si usted siente, no, pastor, yo hablé hace algunos días con un hermano y me dice, no, es que no es lo mismo, pastor, estar en el culto, estar en la iglesia, ver los hermanos, aplaudir con ellos, levantar las manos, escucharlo, verlo a usted presencialmente, a estar viéndolo por mi teléfono, eso cansa, eso aburre. Y entonces por eso abrieron la iglesia, yo vine de primero. Además, para crecer, hay que buscar libros que edifican nuestra fe. Y el libro que más edifica nuestra fe es la Sagrada Biblia. Pero hay otros libros, hay otros textos bíblicos de hombres de Dios que edifican nuestra fe. Dejar que Dios nos hable a través de otras personas. Que Dios nos dé palabra a través de los mensajeros, de los líderes que tenemos en la iglesia, reconocidos, valorados y colocados por el pastor. Aquí tenemos líderes muy especiales. Tenemos personas que nos ayudan con familia. Esas son personas que pueden edificarlo. Ahora, para terminar, debemos aprender a crecer buscando a Cristo en la vida de otros creyentes. ¿Para qué? Para tomar su ejemplo. ¿Para qué? Para vivir como ellos. Para tratar de vivir como ellos, para seguirlos de ejemplo cuando llegan a la iglesia y se arrodillan a orar, cuando están en silencio, no hablan con nadie, están ahí, vinieron a lo que vinieron, se arrodillan, se postran, levantan sus manos, o cuando adoran al Señor y uno ve que hay quebrantamiento en su corazón. Tengo que dejar aquí, ya dejo acá. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que esto que hemos empezado hoy, lo que debemos saber para crecer, realmente toque nuestro corazón y nos invite a hacer la voluntad de Dios. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar juntos estudiando la palabra de Dios. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Te rogamos que nos ayudes a obedecer tu palabra y a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para ser edificados y para crecer como tú quieres. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos. Que el Señor los guarde. Nos vemos el domingo, 8 de la mañana y 10 de la mañana presencialmente. Bienvenidos todos
a la casa de Dios. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081, 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.